Muy buenos días a todas y todos. Junto al vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, nos alegra mucho llegar hasta ustedes para contarles, como todas las semanas, en qué va nuestro proceso constituyente, ya que estamos terminando. Queda poco menos de 3 semanas para finalizar la tarea para la cual fuimos elegidas y elegidos, redactar una nueva Constitución para las y los chilenos. Queda poco, es cierto, pero nuestro trabajo continúa. En los próximos días revisaremos el preámbulo de la nueva Constitución, es decir, los párrafos introductorios con los principios y valores que serán como una guía para el texto constitucional. Además, todavía falta para que revisemos y votemos lo que proponga la Comisión de Armonización, que está definiendo un nuevo orden y estructura para el texto constitucional. Esto para eliminar posibles repeticiones innecesarias del texto y mejorando la coherencia y redacción para facilitar su lectura y comprensión. La otra comisión que estaba sesionando, la de normas transitorias, ya concluyó totalmente su labor con el pleno que tuvimos ayer, en el que votamos aquellas normas que permitirán facilitar la transición entre la actual Constitución y la nueva Constitución que estamos proponiendo. Todo esto para que esa transición sea gradual, ordenada, balanceada. Vicepresidente, ¿nos podría contar algunas de las normas transitorias que votamos ayer? Con todo gusto, Presidenta. Quizás una de las normas que más titulares va a tener hoy o una de las que más atención genera en la ciudadanía tiene que ver con la fecha de inicio para la implementación del nuevo Congreso que estamos proponiendo en la nueva Constitución. Entonces, expliquemos más o menos de qué se trata. Como bien sabemos, el Congreso hoy está compuesto por 2 cámaras, la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado. Y esto se mantendrá así hasta el año 2026, cuando sean reemplazadas por la nueva configuración parlamentaria. De esta manera, el nuevo Poder Legislativo va a estar conformado, de nuevo, por el Congreso de Diputadas y Diputados y por la nueva Cámara de las Regiones, y ambas serán, por cierto, paritarias. Es decir, se mantiene un Poder Legislativo con 2 cámaras, aunque con algunas diferencias respecto de sus funciones. Por otra parte, también aprobamos una norma transitoria que alegró especialmente a mi región y a la provincia de Chiloé, en mi querido Distrito 26. ¿No es así, Presidenta? Así es, vicepresidente. Tenemos excelentes noticias para la mágica isla de Chiloé y también para las provincias de San Felipe, Los Andes y Petorca, aquí en la zona central. Una de las normas transitorias que aprobamos permitirá, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, convocar en un plazo máximo de 1 año a 2 consultas vinculantes. Estas consultas se les preguntará a los propios habitantes de la provincia de Chiloé, en un caso, y a los de San Felipe, Los Andes y Petorca, en el otro caso, si quieren convertirse en una región autónoma. Si se aprueba la creación de estas nuevas regiones en sus respectivas consultas, dichas provincias se convertirán en un plazo máximo de 2 años en la región autónoma de Chiloé y en la región autónoma de Aconcagua. Así se estará cumpliendo un anhelo largamente esperado por los habitantes de estos territorios. Muchas felicidades para ustedes, para todas y todos los chilotes y aconcagüinos. Vicepresidente. Gracias, Presidenta. Me sumo a esos saludos entonces para Aconcagua y para mi región, para la provincia de Chiloé. Justamente me tocó estar en mi distrito hace algunos días atrás. La Presidenta, por su parte, también volvió a encontrarse con algunos de sus electores en el Maule y también lo han hecho otros convencionales que no hemos sido parte de las comisiones que hoy están trabajando. ¿Y por qué lo hemos desplegado por el país para cumplir? ¿Por qué lo hemos hecho? Primero, para cumplir con otras de nuestras obligaciones, que es informar y explicar las normas que hemos ido aprobando para el nuevo texto constitucional. Y como complemento a nuestra actividad en terreno, también tenemos a disposición de todas las chilenas y chilenos material gráfico y práctico, que va a ser de gran ayuda para poder estar informados de la nueva Constitución. Por eso quisiéramos volver a invitar a las chilenas y chilenos a que ingresen a la página web de la Convención, chileconvención.cl, y que descarguen la guía práctica de la nueva Constitución que estamos pronto a concluir. La semana pasada anunciamos junto a la Presidenta el lanzamiento de la guía práctica del borrador. Y hoy la noticia que tenemos para contarles es que a partir de mañana jueves se repartirán ya más de 400.000 unidades impresas a lo largo y ancho del país. La entrega será desde los extremos hacia el centro, con el fin de llegar a todos los rincones de Chile. Vamos a recordar que esta guía práctica consagra 10 pilares que abordan los principales derechos y libertades del proyecto Nueva Constitución.
Presidenta, ¿cuáles son estos 10 pilares a destacar? Sin duda que uno de los grandes pilares de la nueva Constitución es todo lo que hemos avanzado en materia de paridad de género. Pero la paridad no solo está relacionada con la igualdad entre hombres y mujeres en la integración de cargos públicos, sino que también es significativo en materia de derechos que consagramos desde una perspectiva de género. Por ejemplo, esta perspectiva permite asegurar especialmente a las mujeres, disidencias y diversidades sexogenéricas el derecho a vivir en una vida libre de violencia, que también es un derecho que se consagra para niñas, niños y adolescentes. Asimismo, la Constitución asegura a todas las personas la igualdad sustantiva, en tanto garantía de igualdad de trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, con pleno respeto a la diversidad, la inclusión social y la integración de los grupos históricamente excluidos. ¿Qué otro pilar podemos mencionar, vicepresidente? Podemos mencionar, Presidenta, el pilar que nos recuerda que la nueva Constitución también promueve un Chile con una economía responsable. El rol económico del Estado se fundará de manera coordinada y coherente en los principios y objetivos económicos de solidaridad, diversificación productiva, economía social y solidaria y pluralismo económico. Pero, ¿por qué decimos que será responsable? Porque el Estado regulará, fiscalizará, fomentará y desarrollará actividades económicas, pero ya no por un mero crecimiento, sino que será responsable porque lo hará fomentando la innovación de los mercados locales, los circuitos cortos y además la economía circular, promoviendo, por cierto, la economía desde los pequeños a los grandes emprendimientos. Esta Constitución, claro que busca el crecimiento económico, pero lo hace desde una mirada del siglo XXI, que considera el medio ambiente y sus comunidades como parte de ese proceso económico, y eso es muy relevante decir, que se aprobó específicamente la sostenibilidad financiera y la responsabilidad fiscal como elementos presentes en esta propuesta de nueva Constitución. Gracias, vicepresidente. Toda la información contenida en la guía práctica del borrador constituye una herramienta importante en términos de educación cívica que genera acceso a información en un lenguaje sencillo para que todas y todos puedan estar informados de este proceso histórico. Es un esfuerzo grande que como Convención Constitucional hemos realizado para acercar la información y fomentar la discusión pública, que se hace muy necesaria pensando que el próximo 4 de julio esta Convención Constitucional entregará el proyecto de nueva Constitución al país. Por eso, nunca nos cansaremos de reiterar el llamado a que se informen por fuentes confiables y oficiales, ya sea a partir de la guía práctica o directamente desde el borrador de la propuesta. Muchas gracias a todas y todos por la atención, muchas gracias a los canales de televisión y a los demás medios de comunicación por sumarse a esta transmisión. Ahora daremos paso a las preguntas de la prensa. Como siempre, les pedimos puedan dar su nombre y el medio al que representan al formular la pregunta. Muchas gracias. Buenos días, presidenta, vicepresidente Daniela Ruiz Tagle de Radio Bio Bio. El día de ayer el presidente de la Cámara dijo que si gana el apruebo vamos a tener que hacer hartas correcciones al texto. Y esto fue precisado o cuestionado por parte de algunos constituyentes que dicen que eso no podría ser tan posible porque con el referéndum ratificatorio se pone una especie de cerrojo a eventuales modificaciones a la nueva Constitución. ¿Qué opinan ustedes respecto a esta calificación de cerrojo para modificar, para reformar la eventual nueva Constitución? Gracias. La Constitución vigente es una Constitución que para ser reformada exige quórum de 2/3 o 3/5, que son quórum altos. La propuesta de nueva Constitución establece que para modificar cualquier artículo se requiere un quórum de 4/7 y excepcionalmente en algunas materias las de reformas sustantivas requerirán esos mismos 4/7 más el apoyo de la ciudadanía. Si por alguna razón el Congreso quiere hacer una modificación sustancial, una modificación relevante, sustancial en términos de que modifique de manera muy significativa el texto, en ese caso puede hacerlo con un quórum de 2/3 sin referéndum. La verdad, comparativamente, la reforma de la propuesta de nueva Constitución respecto de la reforma de la Constitución vigente no hay punto de comparación y no es razonable llamar cerrojo a las propuestas que hemos establecido, que fácilmente teniendo 4/7 en las cámaras y el apoyo de la ciudadanía se pueden hacer reformas sustanciales. Sí, solamente agregar, hace algunos días la senadora Jimena Rincón decía que esta Constitución, este texto, tendría más cerrojos que el actual. ¿Qué le parece eso?
La Constitución actual requiere 2/3 y 3/5. La que proponemos nosotros tiene 4/7, más el apoyo de la ciudadanía. La ciudadanía podrá hacer su juicio por sí misma. Hola, presidenta, vicepresidente, muy buenos días. Cecilia Román de MOL por acá. Revisando el reglamento, los reglamentos en realidad de la convención, hay algunos puntos que no se pudieron cumplir y quisiera saber por qué. Por ejemplo, plebiscito intermedio dirimente, el feriado para la Jornada Nacional de Deliberación, también el Comité del Buen Vivir que se aprobó en el reglamento de ética y hay varios puntos más. Entonces, si nos podrían explicar un poco por qué o a qué le atribuyen que no se haya podido cumplir con esos puntos del reglamento. Bueno, existen elementos presentes en el reglamento que hicimos para poder funcionar como convención que no fueron cumplidos. Y son por distintas razones. Uno, por ejemplo, nosotros propusimos la realización de un plebiscito dirimente en la mitad del proceso que lo habíamos visualizado en mayo, para que la ciudadanía pudiera resolver algunas cuestiones que no tuvieran suficiente consenso dentro de la convención. Esta Convención Constitucional reconoció en el reglamento que para poder materializar este plebiscito se necesitaban reformas que eran de materia legal, que dependían de las cámaras, y es por eso que esta Convención Constitucional ofició en 3 oportunidades al Congreso para que ellos pudieran evaluar la posibilidad de hacer una reforma en esta línea. Sin embargo, el Congreso no materializó esta reforma y nos parece que está bien. Haciendo uso de sus atribuciones, ellos definieron no habilitar esta posibilidad y el reglamento de la Convención establecía que para poder realizar ello era necesaria una reforma que no ocurrió. Entonces, esa pregunta, a ese caso puntual, fue por esa razón. El caso de la comisión que usted menciona que no se materializó, se hizo el llamado en más de una oportunidad y no concurrieron la cantidad de constituyentes necesarios para poder instalar esa comisión y por eso es que esa comisión en particular no se conformó. Entonces, hay distintas razones para distintas situaciones, pero en general yo diría que lo principal es que el reglamento permitió que estando ahora a casi 4 de julio podamos tener una propuesta de texto constitucional para someter a plebiscito. Sí, solo repreguntar, ¿creen que tal vez como constituyentes pusieron demasiadas expectativas en lo que iba a ser este proceso y finalmente no se cumplieron o cómo evalúan en el fondo esas medidas que ustedes mismos propusieron, aprobaron y no pudieron cumplir? Sobre todo lo que no tiene que ver con reformas constitucionales. Sobre la primera parte de la pregunta, que tiene que ver con las expectativas, yo creo que sí, efectivamente hay muchas expectativas en este proceso y en el proyecto de nueva Constitución y por eso es que propusimos más alternativas para tener más y mejor democracia y planteamos la posibilidad de un plebiscito dirimente. Reconocemos que no tenemos la atribución de convocarlo y lamentablemente no pudo instalarse como nosotros lo habíamos diseñado. Sobre la segunda pregunta, sabemos que efectivamente se propuso una comisión que pudiera acompañar en materia de cuidado a los convencionales y desafortunadamente no se pudo materializar, pero bueno, lo importante aquí, lo relevante es que pudimos materializar, proponer un borrador de constitución con todos los elementos que necesita tener una constitución. Buenos días, Natalia Kenner de Mega Noticias por acá. Bueno, ayer vimos que se aprobó la norma transitoria que implica que los senadores dejen sus cargos en el año 2026. Hemos visto que durante las últimas semanas esto ha generado varias reacciones, pero uno de los argumentos es que no se está respetando el mandato de la ciudadanía porque no se estaría respetando los 8 años de los senadores recientemente electos. ¿Qué les parece esto? El mandato de la ciudadanía será conocido el 4 de septiembre del 2022 en el plebiscito de salida. Pero en relación a los senadores, me gustaría también, vicepresidente o presidenta, si nos podría explicar cómo va a funcionar el tema de la eventual elección para el nuevo Congreso. Se ha establecido que el Congreso, tal como funciona hoy, en términos de 2 cámaras, Senado, Cámara de Diputadas y Diputados, funcionará hasta el año 2026. En ese momento se llevará a elecciones para reemplazar la Cámara de Diputados y Diputadas por la nueva y se llamará a elecciones para constituir la primera Cámara Territorial. Como el Senado tiene 50 senadores y la mitad de ellos tienen un periodo fijado hasta el 2026, la mitad de ellos de todas maneras iba a terminar su función el año 2026. La otra mitad de senadores, que técnicamente debieran estar hasta el año 2030, hemos definido que como la Cámara de las Regiones no puede esperar 8 años para implementarse, que esta se instale el año 2026 y los senadores que van a terminar antes el periodo de lo que estaba estrictamente señalado en principio, que era hasta el 2030, tendrán la posibilidad de postularse como candidatos a la Cámara de Diputados y Diputadas, a la Cámara de las Regiones u otro cargo de elección popular si ellos lo desean.
Vicepresidente, presidenta, acá Josefa Butnik de TVN. Preguntarles, considerando que ambos también votaron ayer en el Pleno de Normas Transitorias, sobre referéndums ratificatorios o 2/3 para reformar la actual Constitución, si nos podrían explicar un poco cómo podrían funcionar estos referéndums, es decir, se van a juntar varias normas, vamos a tener plebiscitos todos los meses, ¿cómo podría funcionar esto? Mira, las reglas son, las reformas constitucionales son con un quórum de 4/7. Esa es la regla. Las reformas constitucionales son con un quórum de 4/7. Cuando estas reformas sean reformas sustantivas, por ejemplo, que alguien planteara que pasemos de 2 cámaras a tener 1 cámara, o alguien quisiera eliminar la Cámara de las Regiones para restituir el Senado o hacer otro tipo de cambio estructural significativo, en esos casos de reformas sustanciales se solicita que no basta los 4/7 del Congreso, sino que también el apoyo de la ciudadanía para reformas sustanciales en algunos capítulos. Si el Congreso tiene un amplio consenso de 2/3, en ese caso podríamos de alguna manera saltarnos este referéndum, y en ese sentido yo creo que no es correcto señalar que todos los días habrá referéndum, como se me ha preguntado, porque eso supondría que todos los días se quisieran hacer reformas sustantivas. Y a mi juicio, las reformas que va a requerir la Constitución seguramente serán varias reformas no sustantivas, y en el caso de querer hacer una reforma sustantiva, me parece del todo legítimo que la ciudadanía pueda participar para poder pronunciarse a favor o en contra de la misma. Presidenta, vicepresidente, muy buenos días. Martín Ortiz de Chilevisión Noticias. Quería preguntarles por el caso de los expresidentes y la invitación que no es invitación hacia ellos. Quisiera consultarles, ¿es un tema de aforo o es por las implicancias que podría tener, por ejemplo, la venida del expresidente Sebastián Piñera? Esto pensando en que el viernes pasado dijeron que no iban a venir por temas de aforo, y ayer también ustedes dos dijeron, uno, que se podría reabrirse el tema el jueves, y otro, que podría plantearse la posibilidad de que vengan. Muchas gracias, Martín, por la pregunta. Lo primero, comentar que efectivamente todo el proceso constituyente se ha llevado a cabo en un contexto de pandemia. Es por eso que la decisión primero ratificada ayer por el Pleno, de realizar la ceremonia en este edificio, que es cercano y cercana a todos los que hemos estado involucrados en el proceso, tiene ciertas limitaciones de aforo, y esa es una realidad que hemos lidiado todo el proceso. Dicho esto, la cantidad de invitados que pueden ocupar espacio en el Salón de Honor son 23 personas. ¿Ya? Esa es una realidad. Los demás son los funcionarios, asesores que van a estar en el patio o en el hemiciclo, incluyendo la prensa también. Entonces, hay un tema de aforo que es claro, ¿ya? Y la reunión de mesa del viernes pasado se establecieron criterios de invitación, básicamente a organismos, instituciones del Estado, del Poder Constituido, y autoridades en ejercicio. Dentro de eso se fue priorizando este tema, así que no hay un veto, no ha habido una intencionalidad de dejar fuera a los expresidentes. Lamentamos que esta situación se esté dando, entendemos que es una controversia que se está dando a nivel comunicacional más que todo, pero es una decisión que, escuchando ayer a las y los convencionales en el Pleno manifestar distintas posturas, hemos decidido como mesa conversar este tema, porque la invitación o el listado se hizo pensando en autoridades en ejercicios que han apoyado el proceso. Hay un montón de autoridades que también han quedado fuera, lo cual sentimos mucho, rectores de universidades también, gobernadores, alcaldes, instituciones internacionales. Nos gustaría que estuviera todo el mundo acá en el Congreso, pero la pandemia ha estado desde el inicio limitando la participación. Así que eso es un tema que vamos a resolver mañana. Tenemos que conversarlo en la mesa, porque es un tema que no se ha deliberado en la mesa, porque no se vio esto el viernes pasado. Quisiera entonces preguntar, porque ayer en La Tercera salió, y voy a citar textual, dice: en este contexto el vicepresidente adjunto Tomás Laive aclaró ayer que se evaluó el impacto por la posible presencia de Piñera, lo que influyó al momento de tomar la decisión de no invitar a expresidentes a la ceremonia. Bueno, como siempre he dicho, cada persona tiene su postura, la libertad de expresar su sentir, su opinión, pero eso no representa la postura de la mesa, porque es algo que no hemos discutido aún.
Presidenta, buenas tardes. Paul Foller de CNN por acá. El vicepresidente Gaspar Domínguez ya manifestó su postura respecto de la invitación de los expresidentes. Me gustaría preguntarle a título personal, usted como presidente de la convención, ¿está de acuerdo que vengan los expresidentes más allá del tema del aforo? ¿Usted está de acuerdo de invitarlos? Como no es un tema que está discutido, yo no puedo dar mi visión como presidenta y mi opinión personal no la emito porque cada vez que la emito se tergiversan las cosas y termino en un titular. Así que lamento mucho no poder contestar su pregunta hasta mañana. Pero el vicepresidente sí lo hizo. Por eso le pregunto si es que usted estaría de acuerdo con la... Las opiniones emitidas por los vicepresidentes son las opiniones de los vicepresidentes en su rol de constituyente. No hay una postura oficial porque no lo hemos conversado aún hasta mañana. Mañana le vamos a responder, Paul. Natalia Kirchner de Mega Noticias por acá. ¿Cómo responden, al parecer, a esta poca coordinación que hay en la mesa directiva y los vicepresidentes adjuntos? Estamos escuchando que ustedes dicen que no se conversó el viernes el tema de la visita de los expresidentes, pero hemos escuchado a otros vicepresidentes que sí han dicho que se conversó. Estamos escuchando ahora también que usted dice que la mesa directiva no puede dar una opinión en relación a este tema, pero vimos también un tuit de Gaspar Domínguez, el vicepresidente, que dijo que sí quería que vinieran los expresidentes. Sí, yo leí el tuit del vicepresidente y dice su opinión personal es esa, ¿ya? Respecto a la reunión del viernes, yo llegué el lunes a Santiago, así que no estuve presente, reconstruí la historia, hablé con el secretario, que es el ministro de FE también, de esto, y si bien algo se intentó conversar, no hubo una conversación amplia, que es lo que queremos conversar mañana para tomar una postura como mesa. No hubo deliberación, no hubo votación, solamente se votó abrir o no reabrir el debate y de la lista de invitados, y la opción que ganó fue unánimemente no reabrir la lista de invitados, que ya se habían aprobado el día viernes. Presidenta o vicepresidente, para quien nos pueda responder, ¿se dio o no se dio en la última reunión de mesa el listado de invitados? Porque tenemos versiones contradictorias de ambos integrantes de la mesa. Acorde al acta, y lo conversaba con el señor secretario John Smock, se vio la lista de invitados de la mesa, se definieron 23 personas, después se cerró la discusión y se votó, se cerró, y después uno de los vicepresidentes nombró el tema de los presidentes y se votó nuevamente abrir o no el listado. Pero no es una discusión donde cada vicepresidente y yo misma he presentado mi posición, mi postura y poder definir si se invitan o no se invitan. Eso lo vamos a hacer mañana. Perdón, y le insisto en una pregunta anterior, porque todos tienen, o sea, ustedes tienen cargos de representación, pero también son convencionales constituyentes que representan a la gente. Y tal vez sus propios electores deberían tener el derecho a saber si usted está de acuerdo o no con invitar a los expresidentes, en atención a que es un tema relevante. Y para evitar errores en la interpretación, porque usted, al no querer señalarlo, uno podría desprender que posiblemente no está de acuerdo. Entonces, para evitar malas interpretaciones. Sí, lo veremos mañana y mañana daremos la postura oficial de la mesa. Mis electores saben mi posición. Muchas gracias a todos y todas. Nos tenemos que retirar. Yo tengo que estar a las 12 en la Universidad de Chile. Antes de concluir el punto, primero, muy buenos días, vicepresidente, presidenta Francisco Valenzuela, acá de Canal 13. Una convencional, una vicepresidenta, Bárbara Sepúlveda, planteó la posibilidad de reabrir el debate. Hubo una votación, hubo 2 votos por reabrirla, el resto de la mesa no estuvo por reabrir la discusión. Sin embargo, yo quería consultarles para que la ciudadanía sepa y se entere, porque hay ciudadanos que les interesa que expresidentes estén presentes en la ceremonia y ciudadanos que también están legítimamente opuestos a esta posición. ¿Cómo se hace el procedimiento en la mesa para determinar qué autoridad sí? Porque es una materia que también se terminó por discutir. Entonces, es que procedimentalmente, ¿cómo finalmente se terminó planteando esta lista? Y que incluso la presión dice que esta lista sí se votó, que la lista se votó unánimemente. Sí, ¿cómo fue la parte material de generar esta lista de invitados? Lo primero, definir el cupo, la cantidad de personas que podíamos recibir, que lamentablemente es una cantidad reducida. Posteriormente se proyectó la lista de autoridades en ejercicio, donde estaban los parlamentarios,
los ministros, los encargados de los órganos autónomos, y esta lista con escasos cupos fuimos seleccionando las autoridades relevantes que queríamos considerar y lamentablemente no pudimos, por ejemplo, incorporar a todo el gabinete, por eso solo pusimos a 2 ministros. No pudimos incorporar a toda la mesa directiva del Senado y la Cámara de Diputados, por eso consideramos a los respectivos presidentes. Y así fuimos ocupando estos cupos que lamentablemente fueron muy pocos, y así ocupamos y hicimos esta lista de autoridades en ejercicio, y esta lista fue votada por la mesa directiva en forma unánime, pero porque sabemos que es relevante para otros constituyentes y para parte de la ciudadanía, en particular la situación de los expresidentes, es que el día de mañana vamos a excluir específicamente ese tema dentro de la mesa directiva. Muchas gracias, que tengan un buen día.